Teorema. El campeón de los derechos humanos. Columna escrita por Fernando García Molina, publicada en el sitio digital Plaza de Opinión el 24 de abril 2017. El 4 de agosto de 1982, William Knepper leía por última vez antes de entregarlo el informe que recién había concluido para Melvin Levinsky, secretario de Estado. Se sentía orgulloso por lo meticuloso de su trabajo. Una secretaria lo había mecanografiado, utilizado papelería impresa del Departamento de Estado. En la esquina superior izquierda de la página, ella había escrito la palabra secreto. Esto indicaba que su reporte sería leído por pocas personas y después archivado. Lo que entonces ignoraba era que terminaría formando parte de la categoría de documentos clasificados que requieren complejos permisos especiales para ser consultados. Knepper recién había regresado de Guatemala, a donde había ido a buscar una respuesta incontrovertible, categórica, minuciosa, rigurosa a la pregunta: ¿qué demonios está pasando allí? Como con crudeza posiblemente la había formulado Levinsky. Había escrito un reporte sobre los derechos humanos en Guatemala, siendo tan cuidadoso en la investigación como al redactarlo. Consiguió resumirlo en solo 3 páginas y media de texto, seguidos por un cuadro estadístico que registra mes por mes las muertes por razones políticas y militares ocurridas entre enero y junio de 1992. Finalizó su trabajo con un resumen de las violaciones a los derechos humanos en esas fechas. Allí consigna que en mayo 12 la guerrilla masacró a 20 civiles en el norte de Alta Verapaz. En mayo 19, la guerrilla masacró a 14 personas en Patzul. A fines de mayo, la guerrilla masacró a 150 personas en Alta Verapaz. El 15 de junio, la guerrilla masacró a entre 112 y 120 campesinos en aldea El Chacalté. El 17 de julio, la guerrilla masacró a 42 civiles en la aldea Pajumay, en Chimaltenango. El 1 de agosto hubo enfrentamientos entre la guerrilla y el Ejército Nacional en diferentes zonas del país, terminando con la vida de 61 guerrilleros, sin un reporte de bajas entre los militares. Las fuentes de datos de su trabajo fueron recortes de la prensa local, datos internos de su embajada, entrevistas a PACs, campesinos y otros civiles. Aclaró que solo incluía muertes resultantes de enfrentamientos entre el Ejército Nacional y la guerrilla, dejando por fuera las emboscadas. El primer párrafo resume su trabajo en 2 puntos que me impactaron. Primero, las violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad del gobierno han disminuido sustancialmente en los últimos 4 meses, los posteriores al golpe de Estado del 23 de marzo de 1982, particularmente en las ciudades. Segundo, la matanza de civiles por parte de las fuerzas insurgentes en el mismo periodo han alcanzado niveles sin precedente. Más adelante refiere que la mejora en los derechos humanos debe acreditarse al presidente José Efraín Ríos Montt, a quien se le pidió dirigir la junta militar después del golpe de Estado consumado por militares jóvenes. Esta designación, escribe Knepper, se debió a la buena reputación de Ríos Montt dentro del ejército, donde es considerado como un hombre honesto. Posteriormente cita los cambios que Ríos Montt realizó para conseguir esos resultados. Destaca que hubiera disuelto los escuadrones de la muerte, los escuadrones del cuerpo de detectives y más tarde la policía judicial. Afirma que esto tuvo como consecuencia que el número de muertes atribuidas al gobierno se redujera a la mitad, un mes después del golpe de Estado, y aún más durante junio, 3 meses después. Entonces la población de Guatemala era de unos 7 millones de personas, prosigue Knepper.
de los cuales la mitad son indígenas concentrados principalmente en el occidente del país, zona donde opera el EGP. Durante 10 años esa facción guerrillera había estado persuadiendo a los indígenas que el gobierno se proponía exterminarlos. Con esa estrategia el EGP buscaba conseguir su apoyo como base para el eventual control de un gobierno dirigido por ellos. Ríos Montt defendió ese flanco con discursos de exaltación al indígena y una serie de políticas de apoyo a sus comunidades. Yo agregaría que la idea de la guatemalidad formaba parte de esa estrategia. Una parte importante y riesgosa desde el punto de vista militar fue la estrategia de armar a los indígenas creando las PAC. Los guerrilleros pensaban que al armarlos se levantarían contra el gobierno, pero sucedió lo contrario. Utilizaron las armas para impedir que los guerrilleros ingresaran a sus aldeas. Continúa Knepper. Para intimidarlos y evitar que se integraran a las PAC, los insurgentes lanzaron feroces ataques contra los miembros de las PAC y sus familias. En Aldea Chacalté, el 15 de junio, la guerrilla masacró a más de 100 indefensos campesinos y concluye afirmando: antes del 23 de marzo, los escuadrones de la muerte de derecha, escuadrones del cuerpo de detectives, la policía judicial y los militares fueron responsables por la mayoría de muertes. En contraste, nuestra embajada ahora estima que el número de civiles asesinados por la izquierda subió de 33 en el primer trimestre de 1982 a 358 en el segundo trimestre, un incremento de 1000%. Recibí copia del documento referido de una persona que merece toda mi confianza. Sin embargo, su contenido no dejó de sorprenderme. Ríos Montt resultaba ser un gran campeón de los derechos humanos, totalmente en contra de los cargos que le imputaran a principios de 2013 y que incluían hasta una ridícula denuncia de genocidio, acusaciones por las que hasta la fecha no le dejan morir en paz. Además, serían precisamente los autores de las masacres y sus descendientes quienes ahora lo culpan. Y si es así, ¿en qué situación queda Claudia Paz y Paz, fiscal galardonada por la izquierda internacional y por el mismo Departamento de Estado? No se vuelve risible el papel del embajador Chacón, quien estuvo presente en todas las audiencias representando a las señoras Clinton y Obama. ¿Y qué decir de la desprestigiada CICIG de Dalanese? Más fango sobre el mismo pantano. El poco prestigio que pueda quedar a la terrible juez Iris Jazmín Barrios y sus jueces vocales, Patricia Bustamante y Pablo Chitimul, no se termina de destruir. ¿Cómo juzgar a los embajadores, las embajadas e incluso las cancillerías de los países que participaron en esa infamia? ¿Cómo quedan Suecia, Noruega, Holanda, España, Canadá y Estados Unidos, entre otros? Me pareció que el documento de 1982 era demasiado grave para esos actores, que Ríos Montt merecía ser exaltado como héroe nacional y sus detractores castigados moralmente con el desprecio ciudadano e incluso judicialmente. Pero también que había la posibilidad de que se tratara de un montaje, que quien me lo envió podría ser una víctima inocente que solo lo había reenviado. Así que me dediqué a buscarlo por la internet, pero no tuve éxito. Antes de darme por vencido, le pedí a Augusto de León Fajardo, minucioso historiador y experto en búsquedas por la red, que me ayudara a localizar el original si existía. Augusto ya me había demostrado saber buscar mejor que yo en ocasiones anteriores, aceptó generosamente hacerlo y poco después lo encontró en el archivo de la Universidad de Georgetown. Está en inglés. Este es el enlace. Además, Tuto proveyó los siguientes datos sobre William E. Knepper. Trabajó 32 años en el Servicio Exterior de Estados Unidos como experto en economía latinoamericana entre 1978 y 1983. Formó parte del Buró de Inteligencia e Investigación del Departamento de Estado, cargo que dejó en calidad de subsecretario de Estado adjunto. Obtuvo una licenciatura en Economía en la Universidad de Kansas y una maestría también en Economía por la Universidad de Harvard. Completó todos los requisitos excepto la disertación final para el doctorado en Economía en la Universidad de Harvard.
padeciendo la enfermedad de Parkinson, falleció en Oakland, California, a la edad de 75 años. 4 meses después del reporte, el 4 de diciembre de 1982, Rosemont se reunía con Ronald Reagan en la base aérea de Palmerola, Honduras.